Buenas tardes. Bueno, la verdad que en esta entrevista para la Fundación Mediar y para el Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje es un honor y bueno, un lujo poder entrevistar a Roberto Valen, que Roberto, si me permitís, voy a nombrar algunos, solamente muy pocos ítems de tu currículum o de tu bio. Bueno, quiero decir que sos nacido, bueno, en Udine, Italia, en 1965, sos licenciado, tenés una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Bolonia, tenés otra maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, tenés 24 años trabajando en Naciones Unidas, ¿sí? En el programa para el desarrollo en África, en América Central, Europa del Este, Oriente Medio, y durante los últimos 4 años te desempeñaste como representante especial del administrador Perú para el programa de Naciones, para el programa de asistencia al pueblo palestino. También te desempeñaste como coordinador residente de Naciones Unidas y representante residente del Perú en El Salvador, en Belice, del 2010 al 2015. Ocupaste los puestos de liderazgo del Perú en República Democrática del Congo entre el 2005 y el 2007, en Sudán entre el 2002 y 2005, ¿sí? Y también ocupaste los cargos de Perú en Albania, Azerbaiyán, Bosnia, Herzegovina, Comores, Kosovo y Macedonia. Y tenemos el privilegio que a partir de julio del año pasado el secretario general de la ONU te designó como coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en la República Argentina. Así que bienvenido a este segundo Congreso Americano y la verdad es un placer que estés acompañándonos, Roberto. No, muchas gracias, Leonardo y Gustavo. Es un honor, es un placer estar aquí en este segundo Congreso Americano. Y bueno, debo decir que escuchando mi biografía, ¿no? Dije, ¿cómo es que pude hacer eso, ¿no? O sea, es casi criminal, ¿no? De ir en todos estos países, pero lo hice con buenas ganas y con la intención de hacer algo de bueno. Y bueno, la historia lo va a decir. Y ahora llegué a Argentina el 16 de septiembre del 2019 en un contexto que era muy interesante porque me dio la posibilidad también de ver cómo el país se articula en un contexto electoral donde ves las caras políticas, los planes y las varias miradas, ¿no? y visiones. Y estamos aquí ahora con un nuevo gobierno. Entonces, y yo pensaba que de Palestina, de Israel, venía aquí a relajarme, pero bueno, el COVID nos tomó de sorpresa, un tema inédito y sorprendente, pero también Argentina, ¿no? Las problemáticas preexistentes, y uno dice, son preexistentes los últimos 70 años, ¿no? El tema de la deuda es estructural, el tema del modelo económico, de los modelos económicos, porque no llega a sostener una matriz y un modelo económico, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, ahí estoy bien y les agradezco y me parece formidable estar con ustedes. Gracias. Gracias por la presentación de Roberto a Roberto. Me estaba comentando a mí mismo. Roberto, te aseguro que el honor es todo nuestro de que estés presente acá. Agradecemos muchísimo. Hago extensivas y mías las palabras de Leonardo. Y te cuento que hay más de 1000 personas que están conectadas en este momento siguiendo esta entrevista. Y yo quería contarles a esas personas que nos están siguiendo que unos minutos antes de salir al aire estábamos conversando con Roberto sobre este momento tan particular que nos toca vivir a toda la humanidad. Y la primera pregunta que te queremos hacer viene por ahí. Nos gustaría saber desde tu punto de vista, ya que esta pandemia seguramente nos va a dejar una fuerte crisis económica y social, que en algunos casos ya se está evidenciando, ¿no? ¿Cuál crees vos que será el impacto, sobre todo en la población más vulnerable, específicamente de América Latina, y cuáles crees que son los mecanismos apropiados para contener esta crisis? Bueno, ante todo, empezando por los mecanismos,
Yo pienso que el mecanismo principal tiene que ser liderazgo colectivo y articulación de colaboración a todos los niveles. O sea, se necesita un abanico de colaboración y porque estamos, realmente, somos y estamos como sociedades interdependientes. Vemos que, por ejemplo, Argentina ha manejado muy bien, ¿no?, la respuesta y el impacto sanitario y de salud, pero fue impactada desde una perspectiva económica como pocos otros países en América Latina. No, más recientemente, las Naciones Unidas definen que el PIB se reduce, digamos, cae de un 10.5% en Argentina. Es la tercera caída más importante después de Venezuela y Perú en América Latina. No pongo ahí el Caribe porque los números son grandes, pero la escala es más pequeña, porque los países caribeños han sufrido enormemente también. Hay países caribeños donde la caída del PIB es del 14-15%, para dar una idea, ¿no? Pero país como Venezuela, caída del PIB del 23%, que es casi un chiste, porque ya los PIB en Venezuela, yo no sé cuánto podés caer, ¿no?, en la vida, ¿no?, en términos económicos. Y los amortiguadores sociales también han sido importantes en Argentina, ¿no?, con asignaciones financieras a empresas, a familias, a grupos poblacionales, en situaciones de empobrecimiento, ¿no?, de pobreza extrema y también de inseguridad alimentaria aguda y severa. ¿Quién hubiera pensado que un país como Argentina, que puede alimentar 400 millones de personas y más, ¿no?, hoy esté alimentando el Estado y gremios económicos también, a través de la solidaridad de la sociedad, de los gremios económicos, esté alimentando 11 millones de argentinas y argentinos? Un número que ninguno podría decir que no, esta no puede ser Argentina, no es así que pinta, ¿no? La ves en la televisión, no es esa la Argentina que ves. Es esa. Es la Argentina de los 4.200 y pico de villas, asentamientos precarios, urbanos y periurbanos. Es la Argentina donde, ¿no?, la inseguridad alimentaria es fuerte. Tenemos zonas que pueden ser el granero de buena parte del Chaco, del Gran Chaco latinoamericano, como Salta, que tiene 15 niños y niñas que se mueren desde enero hasta ahora. Y de hambre de agua potable. Entonces los impactos son fuertes. Tenemos la producción industrial que ha caído de manera vertiginosa en toda la región, y aunque hay países que se pueden sostenerse económicamente y no tienen caídas fuertes del PIB, pero la vinculación con los mercados y las redes de comercio, los encadenamientos productivos, digamos, no se activan. La Argentina, por ejemplo, ha hecho un excelente trabajo en la reactivación, en mantener activo el sector agropecuario y alimenticio, ¿no? O sea, es uno de los sectores que probablemente creció en este espacio porque comemos un poco más. No se sabe cómo es que hacemos eso, engordamos, pero al mismo tiempo, ¿no?, tenés sectores que también se han reactivado como las empresas motrices argentinas, pero la demanda no se ha reactivado. Entonces, cierto, la empresa está activa, hay gente que está trabajando ahí, pero la demanda de vehículos no se ha activado. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Hablamos de sustitución de las importaciones, pero aún las exportaciones no llegan a arrancar porque el contexto no lo permite. Claramente estamos encerrados en nuestras fronteras, todos los países, y tenemos temor de activar los encadenamientos productivos, la cadena logística latinoamericana, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una situación a nivel global, yo diría, muy mala, y América Latina es mucho menos resiliente de lo que se pensaba y de lo que se decía, ¿no? O sea, tiene también una matriz productiva muy anclada en agroexportaciones, sí, con poco valor añadido,
ciertamente tiene el potencial y la capacidad, porque los centros de investigación, las universidades ¿no? nutren una capacidad fuerte, pero es una capacidad fuerte que tiende a irse no solo del país, pero también de la región. Se van a Europa, se van a Australia, se van. Entonces, ahí es un momento, o sea, estoy pintando una película de terror, claramente, y para añadir, tenemos la pobreza que se está disparando, se estaba al 38, se dispara al 40, al 40.5%, de hecho, y como dice Naciones Unidas, pero la UCA, la Universidad Católica Argentina, habla de 45%, y ellos tienden a tener razón en estos análisis, ¿eh? Entonces, eso hace un poco nos da temor, y tenemos una situación donde la pobreza infantil, particularmente relacionada con niños, niñas y adolescentes, se dispara de un 53 el año pasado a un 58.6 este año. Estamos hablando del 60% de niños, niñas y adolescentes argentinos y argentinas que están en una situación, digamos, pesada, y hay que alivianarle la calle, hay que aceitar un poco estas rutas para que puedan moverse hacia arriba. No la puede tener cuesta arriba, pero tiene que ser una corrida hacia arriba, no, la gente se tiene que liberar de la inseguridad alimentaria, de la pobreza multidimensional, y esto requiere de liderazgo colectivo, no solo político, también de los gremios económicos, sindicales, de la sociedad en su conjunto, del mundo de la academia y de los tanques de pensamiento. Y ahí nosotros, como Sistema de Naciones Unidas, claramente consideramos que los marcos de diálogo y de construcción, hablando de mediación, la mediación tiene sus limitaciones, porque aquí hay que ir más allá de la mediación, o la intermediación, hay que superar y hay que construir una matriz nueva, una matriz de vinculación, que probablemente el COVID, si hay algunos impactos positivos que tuvo, es que alivianó la huella de carbono, ¿no? No porque la gente o el mundo o los políticos han activado políticas muy decididas y fue parte de un diseño, ¿no? Fue el default completo, ¿no? O sea, pasó porque es el coronavirus que lo decidió. Nosotros nos hemos arrinconado en nuestros hogares, nos escondimos, nos hemos apartado y hemos dejado el espacio a la flora, a la fauna y a la biodiversidad, y hemos dejado también un espacio y un poco de oxígeno para ese mundo ahí afuera, del cual somos parte, porque a veces nos creemos ser mucho mejor del resto, ¿no? El excepcionalismo humano, porque se habla mucho del excepcionalismo de este país o del otro. Nosotros tenemos este problema del excepcionalismo humano y no nos damos cuenta que somos parte del ecosistema. Entonces, el medio ambiente y la biodiversidad somos parte de esto, y el coronavirus es fuente, así como todos los otros virus, de una transmisión de animal a animal y de un animal a un Homo sapiens, que es un animal un poco más divertido, que llega a razonar de manera más articulada, que ahora está en la situación en la cual está. Roberto, bueno, la verdad que acá, escuchándote en estos minutos, es como que fuimos recorriendo un camino que tal vez, si me permitís por ahí separarlo y profundizarlo en dos o tres partes, ¿no? Y quedarme con esto cuando hablamos de la mediación y el efecto que tiene en el tejido social a nivel de reconstrucción de relaciones. Ahora, esto que vos decís, podemos hablar de necesidades jurídicas insatisfechas que también ayudan y son parte o incluso ayudan a la mediación, pero vos acá estás hablando de algo mucho más importante, que son las necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de chicos que no, o adolescentes, o este porcentaje que es tremendo, el 60%, y si nos vamos un poco más atrás, estaríamos hablando de niños desnutridos
que realmente no tienen ni siquiera la alimentación ni la formación suficiente como para después empezar a reconstruir este tejido social. O sea, me quedo por ahí, con una parte de todo lo que hoy ibas diciendo de la importancia de no verlo a la mediación como un sistema aislado que ayuda a la convivencia, pero que sin toda esa base es como que no la podemos implementar, si bien es muy efectiva la mediación comunitaria, ¿no? Absolutamente. Yo pienso que la mediación, este es el momento en el cual la mediación tiene que entrar en juego a una escala mucho más monumental, porque lo que se tiene que mediar ahora son intereses. El problema de gran parte de los países latinoamericanos es un problema de necesidades insatisfechas y de derechos humanos básicos insatisfechos. Entonces ahí necesitamos movernos de una perspectiva de estas necesidades con la contrapartida de los servicios públicos básicos, de una perspectiva transaccional a una perspectiva de derechos. Entonces es ahí que podemos entrar en una discusión mucho más profunda alrededor de derechos, de necesidades, de lo que son intereses que tienen que superar y trascender las posiciones, porque las posiciones, sinceramente, muchas veces son fijas. Es inútil jugar el jueguito de Don Quijote que se rompe la cabeza contra los molinos a viento, ¿no? El tema es que hay que focalizar en los intereses, y los intereses pueden ser conciliados, ¿no? Yo doy un ejemplo, ¿no? Disculpad, pero yo pienso que el tema de mediación y sociedad es fundamental, porque la capacidad de las personas que están en el mundo de la mediación tienen que aprovecharse ahora. El mundo requiere, necesita, y no es una discusión ideológica, revisitar y rearticular de manera inteligente, probablemente también desde una perspectiva de contexto, porque no es que una medida, ¿no?, se acomoda a todas las formas, o sea, ¿no?, las formas no se acomodan a la medida y la medida no se acomodan a las formas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es verdaderamente repensar la matriz económica. Hay que probablemente reafinar las relaciones interpersonales, que no. Yo pienso que el conflicto, así como lo dicen todos, no necesariamente es negativo en sí mismo, porque es una tensión que permite una energía vital en la articulación de ideas que te rinde la relación mucho más, digamos, profunda, más intelectual, más analítica, más crítica, pero se tiene que reducir la confrontación, ¿no? Se tiene que reducir la confrontación porque y se tiene que focalizar toda esa energía aún conflictiva, porque el conflicto también, detrás del conflicto hay diferencias, y en las diferencias hay una cierta de opiniones, también de posiciones, digamos, hay una cierta riqueza. Entonces, y no podemos desechar todo, ¿no? Porque algunos somos más puros que nosotros y algunos somos más realistas del rey. O sea, ahí el tema es ciertamente el tema jurídico, se necesita un marco y un acuerdo, y el acuerdo hobbesiano necesita ser reactivado. Entonces, y el coronavirus, algo que pensábamos que era muy, digamos, muy coyuntural, de hecho, es mucho más estructural en términos de sus impactos. Y las y los nuevos desempleadas, pobres, multidimensionales que surgen del coronavirus, no son momentáneos. Muchos de estos se van a quedar en esa condición si no hacemos algo de innovador y no ponemos las capacidades de mediación y de intermediación en juego, ¿no? Entonces, y ahí claramente el tema también de las políticas de alimentación y de seguridad, toda la temática de seguridad alimentaria es fundamental. Argentina es el prototipo del hecho de que tenés una
un incremento formidable de inseguridad alimentaria aguda a nivel del número de personas que están en condiciones de inseguridad alimentaria aguda, pero al mismo tiempo los silos están llenos de granos. Al mismo tiempo hay incentivos para la productividad agropecuaria, aunque lo que no hay probablemente son los incentivos para que esta productividad se vuelva en beneficio, porque la empresa privada no se mueve, no es Santa Claus, no es Papá Noel de hacer regalitos. O sea, hay que proveerse incentivos y establecer mecanismos y también establecer reglas del juego, ¿no? Cuando hay crisis alimentarias, los silos no pueden quedarse llenos de comida y la distribución tiene que ser no necesariamente coercitiva, pero se necesita activar una solidaridad y un diálogo ahí, y no pueden haber fuerzas especulativas alrededor de los precios de alimentos. Digo, lo pongo ahí en la mesa, nomás para decir que estos son todos espacios donde hay algunas crispaciones sobre las cuales hay que trabajar. Roberto, ahí y le doy la palabra a Gustavo, pero antes me quedó resonando el término que usaste, si no me equivoco, abanico de colaboración al principio. O sea, creo que estás haciendo una descripción de que deberíamos, o te lo consulto, si deberíamos trabajar en redes, pero en redes y colaborativamente en serio, porque la empresa, el gobierno, las organizaciones sociales, las ONGs, la fundación, o sea, si no hay un trabajo articulado, o sea, ¿a eso te referías vos cuando hablabas de este abanico de colaboración al principio? Absolutamente. Y permitime empezar un poco a cristalizar este concepto desde una perspectiva de Naciones Unidas y de la comunidad, de esa comunidad de cooperación internacional. Y tomemos el caso de países de renta media. Yo hablo desde Argentina, un país de renta media alto, G20, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que se habla de pobreza, esto y lo otro, hay elementos también, o sea, pinta bien, en términos de promedio, por lo menos. O sea, cuando uno ya va en el territorio, cuando uno rasga detrás de las paredes, ¿no? Como decía un grupo musical de los Sui Generis, ¿no? Cuando rasgas detrás de las paredes ves las diferencias, las inequidades, etc. Y lo que ves en particular a nivel internacional, hoy por hoy, por ejemplo, Argentina, país endeudado, se define la deuda insostenible, pero el país se está endeudando más y más y más, aunque la deuda es insostenible. ¿Por qué? Porque el marco fiscal está restringido. Ya se ha traccionado mucho desde el marco fiscal y aún se ha traccionado mucho también en emisión de moneda para poder activar los amortiguadores socioeconómicos ante los impactos del COVID, ¿no? Y se continúa en este sentido. O sea, en un contexto como este, donde hay también manifestaciones, digamos, visibles de crisis humanitaria, en Argentina, en Perú, donde el sistema de salud se ha agotado completamente, ya no llegan ni siquiera, o sea, la gente tiene que ir con los vehículos, parquearlos ahí de frente al hospital para que le puedan proveer el insumo y la atención médica. O sea, estamos en situaciones en América Latina muy precarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Es que la cooperación internacional, tomando en cuenta también que la Agenda 2030 es una agenda universal y que la colaboración tiene que ser también universal y la cooperación tiene que ser universal y se tiene que vincular con el amortiguamiento, digamos, compensar y derrotar las vulnerabilidades y las inequidades, las desigualdades. Entonces, en este momento, la arquitectura de cooperación internacional se tiene que abrir a los países de renta media y aún de renta media alta. Países como Italia y España han recibido cooperación internacional desde China y Cuba, y Italia recibió también cooperación internacional desde Alemania directamente. O sea, no hay
no hay un problema en recibir, se da y se recibe. Esto es la dinámica de la vida, ¿no? Entonces, lo mismo en Argentina. Yo pienso que en Argentina, si se sale del problema, se salen juntas y juntos. O sea, aquí ninguno va a ganar en un contexto donde o sea, por ejemplo, un acuerdo básico, se habla mucho de, bueno, ¿no? Poner impuesto a la riqueza. No, espera, asegurémonos que la matriz impositiva sea progresiva en vez de recesiva. Y lo que quiere decir que no es un tema de riqueza o pobreza o de gente de renta media. Es un tema de equidad impositiva. Y ahí todos pagan, en la medida de que pueden. Entonces, es normal, ¿no? O sea, entonces esto es fundamental. Hay que también reducir la crispación en la comunicación, porque muchas veces las realidades son virtuales y las creamos a través de la manera en la cual comunicamos. Lo que hay que hacer es que hay que acercar los gremios económicos, me parece que los gremios económicos y sindicales, es interesante leer esto, los gremios económicos y sindicales se han acercado entre ellos. Hay acuerdos de los gremios sindicales argentinos que nunca se hubiera pensado en Argentina, gremios sindicales que se hubieran acordado en reducciones de salarios. No, o sea, la posición hubiera sido mucho más extrema, no, o todo, o, bueno, no, mandas a la gente a la casa, pero es un tema de principio. No, ha reinado esa sensatez colectiva que necesita reinar. Entonces, la colaboración verdaderamente es fundamental entre los poderes del Estado, entre el Estado y la sociedad, y adentro de la sociedad hay que poner los sectores económicos y sindicales. Y hay que recordarse de una cosa, que nos llamemos Estado, sociedad, gremios económicos, sindicales o lo que sea, a finales de cuentas somos seres humanos. Entonces, ese es el denominador común mínimo que nos trae juntos. Entonces, no hay un deus ex machina que es el Estado o que es la economía. No, somos seres humanos que operan en ámbitos y ahí el diálogo entonces llegamos a articularlo, ¿no? Y disculpa, para terminar, es ahí que verdaderamente yo quiero subrayar el rol de la mediación, porque yo pienso que se ha puesto poquísimo el acento en el rol de los espacios de diálogo y definición y construcción de soluciones conjuntas, no soluciones que las lleva un grupito o el otro, no, soluciones donde ciertamente es un poco más complicado, ciertamente es mucho más fácil acordarse contigo mismo si tenés que establecer políticas o acordarse en 2 o 3, pero si la sociedad es más amplia, hay que probablemente poner más personas alrededor de la mesa. Excelente. Gustavo. Sí, te quiero hacer una pregunta. La ONU nace hace 75 años. Yo creo que siempre todos tenemos miedo de esos fantasmas del pasado. Siempre estamos como muy cautos con eso. ¿Vos crees que en los últimos años estamos viviendo un resurgimiento social de la intolerancia y el extremismo? Ojalá que no, pero si esto es así, ¿a qué crees que se debe? Yo pienso que sí. Bueno, yo pienso que claramente, ¿sabes? Cuando se hablaba de la Guerra Fría, mucha gente la vivía de manera fría, era un cálculo, era todo muy... No, ¿quién combatió la Guerra Fría? Sudáfrica, Mozambique, Angola, países centroamericanos. O sea, la guerra era fría en algunos lugares, pero esa frialdad estaba contrapuesta a una guerra mucho más caliente, donde la voz de las armas imperaba y el sufrimiento ha sido enorme. Yo he trabajado en contextos de conflicto, ¿no? Y de posconflicto y el conflicto y el posconflicto y aún cuando estás en posconflicto el daño del conflicto es atroz porque no se ve el fin del sufrimiento. Probablemente estás mejor económicamente, pero todavía sufrís de haber perdido gente, ¿no? Entonces ahí donde hay guerras frías
hay guerras calientes. Ahí donde hay cálculos de guerras frías entre algunos países, esto y lo otro, hay 500.000 personas o 200, 300.000 personas en Siria o Irak que mueren, o en Afganistán que mueren, entonces, o en el Cuerno de África que mueren. Entonces ahí hay que poner un poco en evidencia esto. La guerra también era fría, pero en los años 70, parte de los 80, etcétera, y antes, en Chile, Argentina, tuvieron sus problemas, hubo el tema de desaparecidos, hubo agentes proxies que se movieron y la confrontación ideológica ha sido una confrontación también armada y ha hecho muchos daños. Entonces, yo pienso que lo que estamos viendo particularmente en Medio Oriente es muy preocupante. Yo pienso que los movimientos que se están viendo en el sudeste asiático, particularmente alrededor de la confrontación entre China y Estados Unidos, son preocupantes. La confrontación en el Medio Oriente, que estaba mucho más vinculada con la confrontación palestino-israelí, Líbano y Siria, y que se movía hacia Libia, etcétera, ahora se ha movido mucho más allá. Entonces hay una confrontación también entre los países del Golfo, entre ellos mismos, entre el eje pro-saudita y pro-iraní, ¿no? Estoy simplificando. Entonces todo esto, cuando uno lo mira un poco más detalladamente, hay temas de extremismo en las palabras, en la visión. Se utiliza también la religión como instrumento de manipulación o de atracción, o de puesta en campo de un lado o del otro a la gente, que no, porque la gente se vuelve rehén de ecuaciones a las cuales no pertenecen. Pero para poderlas atraer hay que movilizar los medios de comunicación, los medios de persuasión y toda una maquinaria de comunicación perversa, ¿no? Entonces, los fantasmas del pasado, ciertamente en el pasado tuvimos fantasmas, locuras han sucedido. Y yo no pienso que estamos en eso, para decirlo claro, ¿no? Pero no hay que nunca bajar la guardia, ¿no? No quiero hablar de manera militarista, pero no hay que nunca bajar, digamos, la atención y hay que mantener, hay que asegurar de que haya diálogo de un lado, pero también que no se diferencie mucho la gente, porque hay muchas más similitudes. Y yo he vivido en lugares, estuve en Bosnia y Herzegovina. Yo le decía a los bosníacos musulmanes, los bosníacos católicos croatos y los bosníacos serbios, les decía, yo les aseguro, les juro, les decía. Dice, ¿me jurás por quién? No sé, pero les juro, porque si jurás por alguien, después te ubicás. Digo, pero les juro que ustedes, para mí, son iguales. O sea, tienen opiniones muy diferentes, porque lo rinden evidente, pero culturalmente son iguales, no sé, se ubican igual, tienen mucho más similitudes ustedes entre ustedes que ustedes entre otros, que ustedes creen que son más iguales que ustedes, que en realidad no. O sea, ustedes son muy iguales. En el Medio Oriente yo estuve en el frente palestino-israelí, muchas más similitudes de las que se puedan considerar. Y ahí la gente dice, ¿cómo podés decir eso? Eso es ultraje. No, digo, bueno, yo lo veo así, ahora, no lo veo porque soy externo. Roberto, en esto que para mí es fantástico, aparte de coincidir 100% en esto que estabas diciendo también, la palabra que no deja ver esas similitudes y remarca la diferencia sería el fanatismo, digamos, el extravío moral, que no deja ver esas similitudes, puede ser, o qué otras cosas son las que no deja ver esa coincidencia que alguien de afuera las mira o las ve y se las está diciendo. Se induce el miedo. El miedo es un instrumento muy poderoso. El miedo y la diferenciación. El miedo y el sentido de que sos excepcional y el resto es otra cosa y que... Entonces,
se diferencia una persona de la otra, una cultura de la otra, una religión de la otra. Se establece de que un rasgo es superior a otro rasgo, entonces se crea una situación de miedo y de confrontación. Eso es y es básico y ha siempre sucedido y continúa a suceder, y además da renta política particularmente, probablemente no económica, pero de seguro política, porque se nota que han habido marcos de competición electorales donde esa táctica ha jugado a favor de un grupo del otro, donde cuando jugás limpio políticamente, porque hablas, la dialéctica política debería ser alrededor de propuestas, ideas y de cambios y de demostración de que eso lo podés poner en práctica. En realidad, el problema después se vuelve, no sé, el inmigrado, la inmigrante, esto, lo otro, o sea, se vuelve el otro, la otra, que además no tiene sentido, ¿no? Que además, no sé, yo vengo de Italia, se habla de inmigrantes, un país que tiene una tasa de fertilidad bajo cero, que sin inmigrantes el sistema de previsión de pensionístico no se sostiene, y esto es algo muy característico de varios países europeos. O sea, en un mundo también donde la gente se mueve, Italia misma es un carrefour, es un cruce de culturas y de gente, yo pongo Italia porque si hablo de otra cosa después me van a decir, pero ¿por qué me decís? No quiero criticar, no es una crítica, es decir que es esa dialéctica, el tema del miedo, de la contraposición, del otro, es lo que sucede muy de seguido, y es por eso que cuando empezás a acercar la gente se da cuenta que no, espera, me tomaron el pelo, el tema es que este tipo sí, probablemente no me gustaba, pero me gusta más ahora que lo veo más de cerca, o sea, ¿no? Entonces, hay que, digo, el denominador común mínimo es que somos todos seres humanos, ¿no? Ciertamente nos podemos dividir en clases, en razas, en nacionalidades, lo que queremos, pero fundamentalmente somos todos seres humanos. Totalmente. Vos sabés que escuchando lo que estaba Leo, tus reflexiones, lo que decía Robert, me estaba acordando que antes de empezar este panel alguien me dijo, qué increíble esto, ¿no? De que podemos en este momento estar comunicados de distintos lugares, cada uno. Yo pensaba con lo que Roberto, que nos decía, nos reclamaba más diálogo a la sociedad, y es un reclamo constante de mucha gente, de muchos expositores, y que has potenciado también la necesidad de que la mediación y todos los métodos de diálogo se incorporen en este momento, ¿no? La paradoja de que estamos todos en una red, pero qué poca acción colaborativa que tenemos, cómo debemos potenciar también desde estos lugares una comunicación mucho más colaborativa, mucho más con la mirada en el otro. Qué momento extraño, porque estamos todos juntos en redes, pero a la vez estamos como muy alejados. Pensaba en eso mientras decían las últimas palabras. Yo lo que quería preguntarte, Roberto, es desde tu visión, de esta visión macro que tenés del tema de todos los lugares por donde que te tocó trabajar y tu experiencia, ¿cómo sería tu mirada en un escenario ideal a futuro, en un corto y largo plazo, teniendo en cuenta que estamos en un momento muy difícil, y sé que la pregunta es muy, muy difícil, pero porque no tenemos experiencia ni antecedente de lo que nos está pasando? Pero ¿cómo ves en el ámbito social, en el ámbito colectivo, un escenario a largo y corto? Yo veo un espacio intermedio. Nosotros en las Naciones Unidas hablamos de que ahora es el momento en el cual se necesita reconstruir o construir, de hecho, un mundo mejor, ¿no? O sea, en inglés se dice Build Back Better, que es muy criticado también, porque Build Back Better es construir sobre bases probablemente que no estaban muy bien
sentadas, ¿no? Fundamenta, ¿no? O sea, no hay, los pilares no estaban bien sentados en el terreno. Entonces, otros hablan de build forward, ¿no? De construir hacia adelante mejor, ¿no? Sobre la base también de lecciones aprendidas, del entendimiento de lo que funciona o no funciona. Y ahí sí es, disculpa, pero vuelvo al tema del diálogo, la mediación, la intermediación. Yo pienso que, y el hecho de que la mediación y la intermediación tiene que estar vinculada a un propósito y a la construcción de soluciones, opciones de soluciones, porque la mediación misma no puede construir una solución, porque si no, te volvés parte, después necesitas un mediador para que te volviste ya parte, o sea, ¿no? Pero facilitadores, y esto es algo, o sea, lo vemos a nivel internacional, es sumamente requerido. Y miremos el Consejo de Seguridad, o sea, sin criticar, tengo que hacer atención, funcionario de Naciones Unidas, pero, o sea, ¿cuántos en los últimos 15 años, o sea, podemos contar en una mano cuántos conflictos han sido resolucionados? Hubo procesos, pero ¿cuántos conflictos han sido resueltos? O sea, desde la solución de conflictos como el sandinista o el salvadoreño, el FMLN con Arena y los conflictos en el sureste asiático con Camboya, ¿cuántos conflictos han sido solucionados? Entonces, hay conflictos donde aún las partes que deben solucionar el conflicto son partes del conflicto. Como operadores proxy, adentro de un marco internacional, son parte de la conformación de la solución. Pero después, afuera de son Estados miembros, o sea, llevan la posta y llevan posiciones. Entonces hay que hacer un trabajo más fuerte ahí, de seguro, y hay que construir. Yo pienso que la construcción de modelos socioeconómicos probablemente puede ser interesante, ¿no? Desde una perspectiva de cuando lo miras desde una perspectiva de la conflictualidad armada internacional, probablemente un acercamiento puede ser a través de la construcción de modelos socioeconómicos, porque la construcción de un modelo socioeconómico mejor verdaderamente hace hincapié en lo que son las razones estructurales de los conflictos. Entonces, cuando resolves un problema de bienestar, lo socioeconómico es bienestar, lo económico es funcional a lo social y al bienestar de la persona, entonces no tiene lo económico un sentido en sí mismo, porque son números, sino, ¿no? O sea, entonces ahí es que se tiene que poner el foco, ¿no? Entonces, rápidamente, la construcción, yo pienso que el escenario es un escenario de construcción. Y es en ese proceso de construcción, nosotros hemos ya construido un mundo mejor, sin haberlo resuelto, porque la realidad es que también las demandas que tenemos son así fuertes que nunca vamos a estar satisfechos de donde sea que nos posicionamos. Hay nuevos derechos que nacen porque no eran derechos, porque no eran necesidades. El avanzar en el mundo, la evolución crea nuevos derechos y nuevas necesidades. El acceso al Internet como nuevo derecho y nueva necesidad, ¿no? Roberto, escuchándote y algo que me viene dando vueltas hace mucho tiempo y sobre todo cuando empezamos con los programas de la Fundación, más que formación y esto de dictar a los mediadores, sino nos dedicamos nosotros desde la Fundación a trabajar con los adolescentes en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, con la policía. Y hay un concepto que nos venía dando vuelta que me gustaría saber tu opinión en esto, y va con lo que vos decías, ¿no? Iniciamos procesos, gestionamos los conflictos. Ahora, en el mundo de la mediación tal vez deberíamos suprimir la palabra resolución. No es muy auspicioso, deberíamos quedarnos solamente con la palabra gestión de conflicto, porque resolver un conflicto es una consecuencia
de haber pasado por un proceso y de haberlo gestionado. Me parece que somos un poco auspiciosos, y esto ha sido, lo he dicho, varios colegas, hemos hasta debatido sobre el tema, y es como que en defensa de la mediación se habla de la gestión y resolución de conflictos y se lo pone en un primer plano como muy positivo, que de hecho todos sabemos que es positivo. Ahora, ¿no deberíamos eliminar por un poquito y dejar gestión de conflictos solamente? Yo pienso que sí, definiendo también qué quiere decir gestión de conflicto. La gestión de conflicto quiere decir la eliminación de la expresión de la violencia, que es una expresión máxima del conflicto, por lo menos eliminación del aspecto de violencia física. La violencia psicológica es más difícil. Yo pienso que también en los contextos más pacíficos hay aún amores que matan, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que hay que eliminar es la expresión física del conflicto de un lado, y también esa expresión física que provee, es esa expresión del conflicto que tiene impactos negativos en lo social y en lo económico. Si eliminamos eso, después lo que mantenés es el conflicto subyacente, que es actitudinal, es relacionado con el comportamiento y que requiere un cambio de cultura, y ahí va mucho más allá de la mediación. Ahí entra en juego el tema de cultura y entra en juego un tema de transformación, entra el tema de equidad, entra el tema no me gusta en Argentina particularmente hablar de justicia social porque se ubica, ¿no? En otros países es normal, en Argentina se ubica políticamente, pero entra el tema de la justicia social. De justicia social. O sea, ¿no? Donde verdaderamente no es que le vas a bancar al tipo una escalera para que el pequeño se pone en una escalera, ¿sabes? Lo ves en esta viñeta, ¿no? Va ahí arriba para ver el equipo que está jugando en el fútbol, ¿no? Exacto. No, ahí lo que haces, no le deas la escalera, elimina el muro de manera tal que pueda verlo directamente, o sea que y establece espacios para que se pueda mover la gente, para posicionarse de manera de ver mejor, ¿no? O sea, es un poco ese el concepto, o sea, pero tenés completamente razón. Yo pienso que resolución del conflicto, aún ahí donde se ha resuelto el conflicto, estaba en El Salvador, el conflicto y ha sido emblemático, la solución del conflicto salvadoreño, enorme conflicto entre el Frente de Liberación, Ferabundo Martí, y Arena, y a los militares, intervenciones externas, ¿cierto? Lo que se ha parado en realidad es lo que decís vos, no se ha resuelto el conflicto. Lo que se ha resuelto es que por lo menos no se agarraban a balazos, se ha construido institucionalidad democrática. Todavía hay problemas estructurales. Además, los dos partidos, Arena y el FMLN, desaparecieron casi de la plataforma política, y vamos a ver las próximas elecciones, y se están formando nuevas arquitecturas político-electorales. O sea, se transforma el contexto en lo mejor o en lo peor, o sea, pero se está transformando. Exacto, clarísimo, Roberto. Gustavo. Leonardo, no sé cómo vamos de tiempo, calculo que bien, porque Eduardo no nos está hablando por el auricular, calculo que vamos bien de tiempo. Tenemos 10 nos quedan unos minutos finales. 10 minutos finales. No sé si les parece bien, que demos participación a alguna de las preguntas del público que están llegando por chat. Acá hay 2 o 3 que a mí me gustaría juntarlas. Hay muchas preguntas que van por el lado de la violencia, sobre las redes violentas, y un poco las reformulo. Te pregunto, Roberto, ¿cómo crees vos que vivimos en sociedades transversalmente violentas? Cada vez pareciera que se van complejizando y nos vamos volviendo sociedades más violentas en general. ¿Qué preventiva podemos, las que están diseñadas, crees que funcionan, que hay que potenciarlas, o es necesario crear nuevas
nuevas fórmulas, nuevas alertas tempranas. ¿Cómo te parece? ¿Cómo ves ese tema? Sí, muy telegráficamente, pero yo pienso que sí, de un lado hay que crear alertas tempranas. Segundo, hay que crear, hay que, hay que poner una inyección de empatía también, porque vivimos en un mundo donde hay mucho distanciamiento, estamos con nuestros celulares, estamos de frente a la televisión, la vinculación humana se está reduciendo, ¿no? De hecho, la gente está muy sorprendida que familias ahora estuvieron juntas en sus casas, se han visto mucho, cierto, eso crea también conflicto, ¿no? pero sí, yo pienso que el tema de la violencia, y hay increíble que de las 90 mujeres y jóvenes y niñas que han sido matadas, ¿no? En los últimos 130, 140 días durante la pandemia, el 70% es en contextos, en hogares a donde tenían que ser protegidas y autoprotegerse por sus familiares, por el marido, por el, no sé, la persona con la cual tenían relación, pero gente muy cercana. Entonces, yo pienso que hay que poner un poco, hay que hacer una vacuna ahí y hay que sacar a la gente de condiciones de desesperación. ¿No? Sea un marco fiscal como el argentino, un ingreso, un salario universal, un ingreso universal para todos, básico, es imposible proponerlo. ¿No? Ahora se está proponiendo simplemente un ingreso más de emergencia, se dice universal, pero acotado a 4.5 millones de personas, ¿no? Una transformación del IFE. Pero ahí cuando se da dignidad a las personas, cuando la gente tiene una habitación digna, tiene un entorno digno, tiene un acceso a cloacas, a agua, a comida básica, o sea, la gente no pide champán y caviar, ¿no? Hay cosas que son derechos, agua potable, cosas. Entonces, si esto está ahí, te aseguro que la violencia pero se reduce monumentalmente, pero lo vemos, hacemos medidas, países nórdicos europeos hay mucho más índices de violencia que otros países donde está más rezagado, ¿no? Como Italia o España o Grecia, etcétera, en el campo europeo. Lo mismo en el contexto latinoamericano. Y a veces el problema no es solo la violencia, pero es la percepción de la violencia. Hay gente que vive en el miedo. Hay contextos donde no necesariamente la violencia es amplia. Argentina es típica. La violencia en Argentina, la comparás a nivel latinoamericano y caribeño, es entre las más bajas. Pero la percepción de la violencia, cuando la medís y la ves, es entre las más altas. Entonces, y ahí hay que ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Entonces, se necesita también un cierto nivel de responsabilidad en cómo se comunica lo que está pasando en realidad en el contexto, ¿no? Hay lugares, yo he vivido en El Salvador, viví en un lugar donde había de 15 a 20 muertos por día todo el año, con una población de no 44 millones de personas, de 6.2, 6.7 millones de personas, depende de quién lo dice, y ahí la percepción de la violencia era mucho más baja. Mucha de la percepción era también vinculada a las encuestas que se hacían en ciertos barrios, porque la realidad es que la violencia estaba focalizada, era gente empobrecida que mataba a gente empobrecida. Cuando se hacían las estadísticas, los que morían era gente que estaba en los quintiles más bajos, en la zona de pobreza extrema, en las villas. No, entonces, bueno, probablemente robos, cierto, está también el tema de la violencia, no hay que verlo nomás en términos de asesinatos, pero también robos, esto y lo otro. Pero el tema, hay que mirar el tema de la violencia más de manera un poco más focalizada, ¿no? Hay que ir un poco más en profundidad al respecto. Disculpa, dije que iba a ser gráfico. Sí. Acá Roberto Martín Pacman dice, clave el punto que mencionás, Roberto, y la percepción de la violencia
Y pregunta, ¿el rol de los medios? El rol de los medios es clave. Yo pienso que los medios necesitan ser muy responsables. Bueno, yo no te voy a decir qué medios, porque si no, no me van a invitar, pero yo veo medios donde, wow, o sea, es un problema y después, y ese problema, y después se tiene, a partir de eso se quieren influenciar políticas públicas, cómo nos vinculamos con el sistema carcerario, con gente privada de libertad, cuando en un contexto donde la violencia puede ser también institucional, donde tenés gente que está en prisión preventiva por 2, 3, 4 años. O sea, ¿qué es eso? Eso es injusticia. Entonces, y ninguno, pero después está el tema de que, bueno, el país es federal, nacional, esto y lo otro, entonces no se sabe dónde vas a parar. Y no tenés en Argentina, que es una atrocidad, un defensor, digamos, de derechos, ¿no? Un ombudsman, no sé cómo se dice, no, pero la figura de la figura del defensor del pueblo. O sea, hace más de 12 años que no hay la figura en el sentido de estar ahí, pero no está sustentado con un aval parlamentario del Congreso. Eso es algo que hay que acabar. Y si gente tiene derechos que están infringidos, puede ir a esta persona, les puede ayudar, puede ir y se puede vincular con el sistema de justicia directamente. Tenemos defensores del pueblo a nivel de provincias, necesitamos tenerlo también a nivel de nación. Hay temas que son de nación también. Claro, sí, clarísimo. Todos los comentarios. Sí, adelante, Gustavo. No, que hay muchísimos comentarios, estaba por decir lo mismo que vos. Sí. Bueno, hay gente que te elogia mucho, entre ellos Naín, que está conectado. Y una pregunta que me pareció interesante, dice, ¿cuál fue tu mayor frustración y tu mayor satisfacción en tu larga carrera como funcionario? Yo debo decir, tengo suerte porque mis frustraciones, de hecho, fueron muchas, ¿no? En el sentido que, pero no vas a ser un funcionario de las Naciones Unidas para vivir muchas satisfacciones. Porque nosotros vivimos en contextos que son contextos donde la gente está frustrada. Ante todo, mi satisfacción es de que yo personalmente pude dirigir mi trabajo y hacer mi trabajo de manera digna, con un salario digno, pudiéndome poner el cinturón, ¿no? Cuando te pones en el avión, te pones el cinturón y eso te permite de trabajar y de hacer tu trabajo. Eso, para mí, esa es la mejor satisfacción. Estoy trabajando en un contexto y en un sistema que me permite de hacer lo que quiero hacer y que es verdaderamente ser parte de ese proceso de construcción de un mundo mejor. Yo lo hago desde una perspectiva multilateral, anclado en países como Argentina ahora, lo hice antes en Palestina, en El Salvador, Kosovo, Bosnia. Y mi satisfacción es esa, mi satisfacción es el ver que en algunos casos, particularmente en los temas socioeconómicos, hay cambios que hemos podido impulsar bajo liderazgo nacional. Bueno, Naciones Unidas no hace un cambio por sí mismo. O sea, Naciones Unidas se ancla a un contexto que tiene necesidades, tiene estrategias, y ahí nosotros le apostamos y le damos y nos subimos y acompañamos y proveemos información, experiencias, esto y lo otro, y nos sumamos, como lo hemos hecho ahora con la pandemia. O sea, estuvimos sumamente activos. Entonces, la satisfacción es de poder tener este espacio para poder ayudar a construir opciones positivas, construcción, para reducir vulnerabilidades, ampliar oportunidades. Esta es la satisfacción mayor. La satisfacción mayor que yo tuve, una de las mayores de mi carrera, ha sido, ser parte integrante y fundamental del proceso electoral en Congo, ex-Zaire, Congo, República Democrática del Congo, donde por la primera vez tuvieron una elección en el 2017
democrática, un país que en los últimos 20 años ha perdido 5 millones de personas muertas por causas directas e indirectas de la guerra, del conflicto. Se habla de guerra mundial a nivel de todo el subcontinente, entre Ruanda, Burundi, África Central y Congo. Esa zona ahí ha sido un masacre. Y activar un proceso electoral ha sido fundamental. No ha resuelto todo, pero por lo menos es en democracia que se disparan o que se hacen mal, esto y lo otro. Y lo otro ha sido la construcción, ser parte de la construcción del Consejo de Seguridad Ciudadana en El Salvador, en un contexto donde, como te decía, 15 a 20 muertos por día a causa de las maras y de las mafias, que para reducir eso tuvimos que activar, conjuntamente con colegas que conocéis como Gastón Aín y otros, tuvimos que ayudar el gobierno, el presidente las iglesias, los partidos, etcétera, todos juntos, donde todos eran iguales, donde el presidente era igual al jefe de la iglesia católica que estaba representado ahí, o de los sindicatos, o de lo que sea. Entonces, la construcción de esos mecanismos que construyen planes, que se aterrizan en el territorio y que en 5 o 6 años reducen de 15 a 20 muertes a 6, 7, 3, 4. Ahora yo me siento muy salvadoreño en esto, ¿no? Los salvadoreños era el país más violento del mundo, tenía más muertes por cada 100.000 habitantes que países en conflicto armado. Estas son las satisfacciones que te da el sistema, y el sistema no es Naciones Unidas en abstracto, el sistema lo construyen los Estados miembros, y los Estados miembros lo apoyan, y lo apoyan con los recursos de las y los ciudadanos de los estados. Argentina contribuye, su contribuyente neto del sistema de Naciones Unidas, y cuando hacemos cosas buenas alrededor del mundo, son las y los argentinos que lo permiten. Entonces quiero vincular un poco también el sistema, que si no se vuelve muy metafísico, con la gente que está detrás del sistema. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Bueno, Roberto, dale, Gustavo, sí. Leo, si querés, así te dejo el cierre a vos y a robarte, simplemente agradecerte. La verdad que yo personalmente me voy enriquecido de esta entrevista. Te agradezco mucho. No, gracias a ti, Gustavo, y gracias a ti, Leonardo, también. Y bueno, y a los miles, al mil video oyentes, ¿no? Video videntes, sí, o sea, no sé cómo se dice. Cientos de mensajes y preguntas sin resolver, pero la verdad que pasaríamos, y ojalá tuviéramos tiempo. Es más, te vamos a invitar a otras actividades cuando disponga tu agenda, porque nosotros hablamos de mediar, hablamos de negociar, hablamos de intervenir en conflictos, pero si no tenemos en cuenta el contexto, es muy difícil que podamos decir que somos constructores o gestionadores, o la palabra que muchas veces nos gusta utilizar, si no conocemos el contexto. Toda esta mirada, Roberto, que nos has dado, no solamente de Latinoamérica, sino de muchas partes del mundo, yo creo que le da un contexto único a estos cientos y cientos de mediadores que están siguiendo el Congreso, y que realmente ha sido un verdadero lujo y un honor poder compartir este rato con vos, y que nos hemos quedado muy corto de tiempo, así que en cuanto te ponga tu agenda te volveremos a invitar para otra vez. Así que te dejo para que cierres y te mando un fuerte abrazo. No, va a ser un gran honor y un placer integrarme en cualquier actividad a la cual me llamen, y bueno, les deseo también muy buena suerte. Tienen una agenda impresionante, muy buena, y estuve leyendo también, ¿no?, las personas que están exponiendo, todas y todos de calidad formidable. Les agradezco a ustedes y agradezco a todos los que estuvieron oyendo, y cualquier pregunta que está ahí, yo puedo, si las tienen por escrito, las podemos responder y hacer la respuesta, hacerlas llegar. Yo pienso que es importante respetar esto, y mil gracias de nuevo, y bueno, fuerza, están haciendo un excelente trabajo. Gracias, Roberto. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Les saludo. Gracias.